Es un gozo para mí esta noche estar nuevamente en este lugar. Tenemos una gran celebración el día de mañana, 15 de marzo, y es el aniversario de parte del ministerio que ya Dios nos ha permitido llevar por 50 años. Y pues estamos viendo que todo se está arreglando, se está preparando para esta gran ocasión. Queremos darle toda la gloria al Señor. Y hoy tenemos una grata sorpresa que nos visitan los pastores de México. Ya llegaron 2 con sus familias. Todavía viene uno en camino. Esperamos que pronto estén aquí. Pero también me acompaña nuevamente en este tiempo el pastor Juan Tobar. El pastor Juan Tobar es un consiervo aquí en la ciudad de West Colombia. Él pastorea a 8 millas de distancia aquí en la ciudad de Brazoria. Y el día de hoy, pues va a venir a cantarnos, a deleitarnos un ratito. Él ha sido muy bendecido con la voz y con la guitarra. Él es de Chile, pero ya Dios lo perdonó. Pero aquí está con nosotros esta noche y nos va a cantar. Juan lo conozco desde el año 1976. Llegamos juntos al Colegio Bíblico de Eagle Pass, Texas. Y brevemente Juan le va a contar a usted el día de mañana algunas de las experiencias que tuvimos, pero es una bendición que hoy pueda estar con nosotros y llegar a ustedes por estos medios y deleitarnos con algo de la música especial de lo que Dios le ha dado. Así que, Pastor Tobar, bienvenido, gracias por estar con nosotros esta noche y esperamos que les sea de bendición. Al mirar el azul del infinito, yo creo que es tu trono. Al mirar los astros cuando brillan, yo creo son tus ojos. Al sentir el viento cuando sopla, yo creo que es tu aliento. Al mirar la luz de un nuevo día, yo creo en tu presencia. Solo sé, Señor, que eres espíritu y no podré mirarte. Pero sé que en el reino de los cielos mis ojos te verán. Solo sé, Señor, que eres espíritu y no podré mirarte. Pero sé que en el reino de los cielos mis ojos te verán. Al mirar lo grande que es la tierra y allí poner tus pies, al mirar el vasto firmamento, yo creo en tu poder. Al mirar el oriente y el occidente, parecen ser tus manos. Al mirar las nubes estoy mirando el polvo de tus pies. Solo sé, Señor, que eres espíritu y no podré mirarte. Pero sé que en el reino de los cielos mis ojos te verán. Solo sé, Señor, que eres espíritu y no podré mirarte. Pero sé que en el reino de los cielos mis ojos te verán, te verán.
Muchas gracias, Pastor Juan, por compartir con nosotros este canto. Le voy a invitar que venga y nos acompañe esta noche aquí para este tiempo de compartir de las cosas que hemos vivido dentro del ministerio. Es una bendición tener conmigo a la pastora Elvira Neira, ya hace unos cuantos años, ya casi vamos para 5 años que nos conocemos. Y pues es una bendición. La pastora nos va a contar un poquito cómo Dios ha ido ayudándole a continuar con el ministerio que le quedó después de la partida de su esposo. Pues fue muy doloroso que nuestro hermano Neira partió con el Señor en el tiempo del COVID y la pastora se quedó con esa gran responsabilidad de una iglesia tan grande y no saber qué hacer con toda esa responsabilidad. Pero esta noche ella nos visita, está con nosotros, queremos compartir un poquito de su experiencia, qué ha sido este tiempo que ha pasado y cómo está la iglesia y cuál es lo que a futuro tienen proyectado. También me visita el pastor Moisés García Ramírez. Tiene el apellido que yo tengo. Amén, hermano. somos Así, primos. Somos primos, ¿verdad? Sí. ¿No será que mi abuelo andaba por todo ese Yo territorio? creo que sí. ¿O el mío? No, el suyo. No se crea. Pero está aquí con nosotros el pastor Moisés. Él es pastor de la ciudad de Celaya, de Fuente de Vida. Él nos va a compartir un poquito desde el tiempo que nos conocemos, cómo ha sido el cambio del ministerio, cómo ha cambiado la iglesia, la transformación, cómo Dios nos ha unido para el propósito que tiene con nosotros y algo Amén. que el pastor Juan nos pueda compartir también después. Así que es una bendición que podamos compartir esta noche. Un saludo, pastor Juan. También es un placer, un privilegio poder estar acá, especialmente pues con mi amigo de tantos años, ¿no? Nosotros nos conocimos solteros, así que imagínense. Sí. Y ahora ya abuelos, Claro. no solamente eso, así que Dios nos ha bendecido, pero lo más hermoso es saber, conocer el propósito con el cual el Señor nos llamó y seguimos por acá, en estos Amén. lados y también en esta noche. Un placer poder conocerles también a ustedes, pastores. Como aquí en Estados Unidos primero son las damas, así que le vamos a dar el privilegio a la hermana. Que nos comparta algo, hermana. Dinos cómo fue que sucedió eso de la partida de su esposo y la experiencia que vivió al saber que tenía una gran responsabilidad y que no sabía qué hacer. ¿Qué pasó, hermana? Cuéntanos algo de ahí. Sí, buenas noches amigos y familia de Visión Internacional. En verdad que es un gusto estar acá con ustedes y poder dar testimonio, Amén. en verdad, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y como comentaba el pastor Pedro, en verdad que fue algo difícil con la pérdida del pastor, porque el pastor era pues todo, el plenitud de vida, Celaya. Entonces para mí fue como un reto, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Pero con la guianza del Señor, porque en verdad que uno necesita la dirección del Espíritu Santo para poder tomar decisiones debidas en el ministerio. Entonces, fue una situación muy difícil, pero cuando Dios nos da dirección, entonces empezamos a caminar en donde Dios quiere, donde Dios desea, hacia donde quiere darnos la guianza. Y una de las ocasiones, pues estaba yo orando y preguntando al Señor qué hacer, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Entonces, de repente viene a mi mente, o sea, bueno, antes de esto quedó liderazgo y dije, ¿qué hay que enseñarles? ¿Para dónde hay que darles dirección? Y entonces viene a mi mente de parte del Señor que tenía que tratar con ellos con la sanidad interior. Y yo recuerdo que años atrás el pastor Neira platicó con usted, pastor Ujú. Pedro, acerca de la sanidad interior y fue una buena relación, una buena conexión, Amén. Sí, sí. ¿verdad? Y eso se quedó, ¿verdad? Entonces, cuando muere el pastor Neira, yo recuerdo que el pastor Pedro le regaló un libro acerca de sanidad del alma. Y entonces eso dije, bueno, entonces Dios me está guiando a compartir acerca de sanidad del alma. Y empecé a buscar el libro y como en ese tiempo estuvimos nos cambiamos de casa, pues
Pasaron los días y yo le dije a mis hijos, por favor, busquen el libro, porque Dios me está dando dirección sobre qué vamos a hablar en la iglesia al liderazgo principalmente. Y en esos días me llama el pastor Moisés. Pastor Moisés me llama y me dice, pastora, fíjese que el pastor Pedro Pablo viene a Celaya y va a dar un seminario de sanidad interior, ¿no? Y yo dije, wow, esto es confirmación, porque días antes había sentido el Señor de hablar de sanidad interior. Y para mí fue algo muy fuerza, me dio fuerza eso de que sí, que el Señor me estaba guiando. Y encontré el libro y el pastor Pedro Pablo fue con su equipo a Celaya, hicimos una reunión en la iglesia, asistieron varios pastores, estuvo en verdad que algo sorprendente, pastor, y a partir de ahí he visto cambios, he visto libertad yo les doy mi testimonio personal, he visto cambios, libertad en mí, en verdad, soy otra. Creo en la sanidad, interior, creo en la liberación, porque es parte del evangelio del reino, o sea, no podemos negar eso, Claro. no lo podemos negar, y la iglesia ahí va. Precisamente hace 3 semanas leí otra vez el libro, pastor, no le había comentado, pero empecé a leer otra vez su libro y empecé a compartir. Precisamente el 1 de mes tenemos, Cena del Señor, Mm, y hablamos de sanidad del alma, Amén. y celebramos la cena del Señor y wow, la gloria de Dios estuvo ahí, porque cuando uno habla acerca de esas Ujú. áreas, hay evidencias, o sea, no podemos negar la La, palabra lo la palabra. dice. O sea, yo les animo en verdad que si usted todavía está con la duda de que sanidad del alma y liberación es parte del evangelio del reino, o sea, no Ujú. podemos negarlo. Pastora, algo que me impactó al ver el edificio que tienen, el equipo, todo lo que ustedes tienen, un ministerio tan poderoso y que creció muchísimo, y con la partida de su esposo, ¿cómo fue que antes lograron ustedes? Porque yo sabía que su esposo era un hombre de negocios, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué hacían antes como negocio? ¿Qué hacíamos, Mm, pastor? mm. Pues trabajar, o sea, en verdad ¿Qué era el negocio que tenían? ¿Qué clase? era un negocio de supermercados, Ah, ok. y estábamos ahí, o sea, abarrotes, todo lo que Todo lo que tenían. sí, Y de repente, ¿qué pasó? ¿Vendieron el negocio? ujú, sí, se vendió el negocio, nos dedicamos al ministerio por ¿Compraron completo, ese terreno? sí, ¿Dedicaron ese lugar? así es, Porque es grande, es inmenso el lugar. sí, Está en una calle avenida principal, en la avenida principal. así es, Y qué impactante ha sido el ministerio, porque es una de las iglesias líderes ahí en Celaya. Y también, pues, para mí fue una bendición conocer el ministerio del pastor, y sí, me llamó mucho la atención el día que estábamos exactamente que el pastor Moisés, ya Dios me había hablado porque mi coordinador muere, Roy Méndez, y en ese Dios me habla de que, como ya teníamos bonita relación con el pastor Moisés, de que él tomara ese lugar de él. Y teníamos una reunión, recién estábamos empezando, ¿no? Fue en su iglesia, me parece. Sí. Fue en su iglesia y estaba el pastor Neira. Sí, sí, fue en la iglesia, fue un seminario para pastores que usted ¿Ah, sí? impartió. Asistió el pastor Neira, después nos fuimos a comer y ahí fue donde él tuvo una plática con usted Ajá. y después lo invitó a platicar en Me privado. dijo, yo creo que los pastores que están acá no entienden el ministerio que Dios te ha dado. Algo Y así. yo necesito sentarme contigo y que usted me dé todo lo que trae. Así es. Y el día de mañana yo voy al hotel donde estás, te levanto y usted nos llevó. Sí, comimos juntos, Almorzamos desayunamos juntos. juntos eso y Y, platicamos sobre el proyecto. y fuimos a comer, a desayunar. Cuando ya iba de camino rumbo a su iglesia, que me dijo, quiero que vayas a las oficinas del ministerio de la iglesia para hablar. Y en eso te llama por teléfono, le dicen, mi amor, quiero que vengas, que va a conocer un pastor, queremos que vengas a la oficina. Y ahí fue como los conocí. así es. Y platicamos bastante, y ya eran como las 3 de la tarde cuando salimos. Habíamos hecho un trabajo de guerra espiritual en la ciudad, habíamos tenido un seminario poderoso en Querétaro para pastores,
con Roy. Todavía Roy no había muerto para la fecha. Y había un buen grupo de Celaya, fue un grupo bonito para Querétaro. Y me llamó la atención que el pastor estaba muy dispuesto a que este ministerio se diera a conocer por la República Mexicana. Me dijo, ¿sabes qué? Esto lo vamos a tener que dar a conocer porque esto lo tiene que conocer el pueblo de Dios. Pero el plan de Dios era uno y pues no pensábamos que él iba a partir tan pronto. Pero mi admiración, pastora, por lo que he visto que ha pasado en su vida en este tiempo. Eres una mujer esforzada, valiente, tomó la responsabilidad. Pero un día me llamó la atención que dijiste que estuviste hasta para tirar la toalla. ¿Qué te pasó? Porque sí nos pasan momentos difíciles, ¿verdad? ¿Mm? Claro que sí, sí, la situación no es fácil, pero cuando viene el poder de Dios, en verdad que uno sale adelante y cuando utiliza personas idóneas o personas que Dios ya tiene preparados, ¿no? En este caso, el pastor Pedro fue una de las personas que influyó en mi vida, en mi levantamiento espiritual, porque sí, en verdad, uno va así para abajo, pero cuando viene, Dios envía a las personas adecuadas y es cuando uno dice, oh Señor, gracias, ¿verdad? Amén. Entonces yo le doy muchas gracias, Pastor Pedro, por su vida. En verdad que sí, No, que y- reconozco su ministerio, en serio, o sea, en lo personal lo reconozco públicamente, es un ministerio de mucho poder. Es un ministerio Gracias, de pastora, por sus palabras. Para mí es un honor que se esté dando este banquete el día de mañana para más de 20 pastores que vienen de diferentes lugares para tener esta gran celebración, pero que ustedes hayan tomado el tiempo, que vienen desde Celaya manejando, otros en avión. Todavía estamos esperando al pastor Pérez, que viene en camino, todavía no llega. Esperamos que llegue dentro de un ratito, pero es una bendición muy grande, pastora, que esté con nosotros. Es un honor para mí muy grande que esté con nosotros para el día de mañana esta celebración y pues yo sé que vamos a transmitir en vivo algunas cosas de lo que va a pasar el día de mañana, sobre todo los testimonios. Fíjate que con el pastor Moisés, el día que lo conocí en un restaurante que Roy nos citó y me llamó la atención porque este hombre, cuando lo miré, no sé, mi espíritu se conectó con el de él y me hizo un gesto que me gustó, que no todos los pastores hacen eso. Cuando vio que íbamos a pagar, me dijo, hey, mira, yo voy a contribuir, ¿cuánto es? Vamos a pagar. Le dije, no, tú eres invitado. Dije, este es parte del ministerio, este es parte de un hombre que piensa como yo, que estamos para bendecir, ¿no? Entonces, aquí somos como el boxeador, ¿verdad? El boxeador dice, más bienaventurado es dar que recibir. Así que nos conectamos, ya comenzamos a trabajar juntos. Él era el secretario de la R en la época. Pero ahora cuéntanos, pastor, porque yo sé que también vino la pandemia, vino tantas cosas que Así han es. pasado. Ujú. Cuéntanos, no tenemos todo el tiempo, pero Claro. resúmenos algo de lo que Así es. Bueno, nos van indicando el tiempo, porque dicen que cuando los pastores agarramos el micrófono se pone difícil. se pone Sí, difícil. a mí me llama la atención algo cuando yo conocí al pastor Pedro Pablo hace 8 años. 8 años 8 ya. años. Mira nomás. Él me habló por teléfono, no me conocía, yo no lo conocía, pero me dijo, el Señor me ha hablado de ti. Entonces yo siempre he estado abierto a las cosas del Espíritu. Yo creo que el Señor utiliza personas, yo creo que el Señor se manifiesta de este tipo de formas raras para la gente de afuera. Pero él me dijo, Dios me ha hablado de ti, pastor, quiero conocerte. Yo dije, ¿quién será el pastor Pedro Pablo Ramírez? Pero yo dije, ¿se entiende el Espíritu? Y dije, está bien, pastor. Dice, yo voy para Celaya, eso fue en el 2018. Ok. Y y él venía con el apóstol Basilio Patiño, que iba a dar sí. conferencias en la Cumbre de Liderazgo en Tampico. Y yo le dije, sí, pastor, claro que sí. Y dijo, podemos hacer en tu iglesia las 2 días de seminario para pastores con el pastor Basilio Patiño y también voy a dar conferencias. Yo le dije, sí, claro que sí, está bien, la iglesia está disponible, está disponible. Y dijo, ¿y qué damos de comer? Yo le dije, pues vamos a hacer una barbacoa, que es Sí, la eso sí, que, espectacular. ¿verdad? Matamos ahí algunos borregos, invitamos pastores, éramos, no sé, tal vez 70 pastores esa Sí, algo así. ocasión, venían de toda la zona. Y fueron 2 días muy agradables. Bueno, pero cuando yo conocí al pastor, él me dijo, voy llegando en mi vuelo a Querétaro, te veo en 2 horas en tal restaurante. Dije, bueno, pues vamos a conocer al pastor del teléfono. Y ya,
ahí nos vimos, nos saludamos y la verdad, sí, lo que dice hace rato el pastor, hubo una conexión, ¿verdad? Yo sentí mucha confianza, el Espíritu dio testimonio y a partir de ahí luego nos conocimos. Después de eso, pues seguimos frecuentándonos por teléfono tal vez, hicimos algún otro par de eventos, pero yo a él le pedí que fuera mi cobertura después de un tiempo que nos Sí, conocimos. sí, sí, sí. Realmente después, no sé, después de 4 años de conocernos, yo dije, pastor, ¿por qué no trabajamos juntos? Yo le dije, ¿por qué no? Todos necesitamos cobertura, nadie es la... Sí, o sea, nadie tiene la verdad absoluta, todos necesitamos estar bajo de, yo así pienso, y creo que la Biblia no La prueba. lo aprueba, la paternidad, y bueno, desde ese tiempo para acá he sentido el abrigo, el abrazo. Yo creo que lo más importante que los pastores tenemos que después de que nos es impartido, transmitir a la congregación es la paternidad. La iglesia necesita sentirse realmente abrigada, los Ujú. congregantes, el liderazgo necesita sentirse abrigada por el pastor. Y bueno, esa es la historia de cómo conocí al pastor Pedro Pablo. Fue a través del teléfono y después en persona, y creo que esto era de Dios. Amén. Estamos Amén. bien. Oye, pastor, ha sido una gran bendición usted. Cuando vamos, este hombre para su trabajo, se dedica a llevarnos, a traernos, a coordinar todo. Si no fueran por personas como ellas, no se podría hacer el trabajo ministerial. Y que no lo hacen por dinero, lo hacen por amor al Señor, para bendecir al pueblo. Sí, hemos vivido situaciones un poquito difíciles. Llegó la pandemia, ellos habían comprado un terreno, Así es. lo iban a perder. Bueno, fue una situación bastante complicada. Pero cuéntanos algo, porque yo sé que vas para arriba, vas en Amén. crecimiento. Amén, que así sea. Sí, Dios tiene tiempos, como dice el pastor, todo se paró, la pandemia a todos Nos nos afectó. trastornó las iglesias, trastornó las personas, trastornó el ánimo de muchos pastores. Claro. Y bueno, ¿para qué hablar de eso, verdad? Pero bueno, yo creo que Dios es un Dios de tiempos perfectos, ¿verdad? Amén, amén. El pastor me daba una palabra hace poquito más de un año y me decía, el Señor ya va a comenzar la bendición, espera noticias, y después de algunos meses comenzaron las buenas noticias, ¿verdad? Por fin un terreno que estaba el terreno de la iglesia, El que se había de la comprado, sí. iglesia que se había comprado, estaba en juicio, y bueno, duró muchos años. Llegó el momento que dije yo, bueno, ¿qué hago yo? Me muevo por mi propia mano, y el pastor decía, no, tranquilo, Dios va a soltar todo. Se soltó todo, y todo es perfecto. Ya teníamos como el rey David, ya estábamos guardando cosas para la construcción. Sueltan el terreno y comenzamos a construir, ¿verdad? Y siempre hemos tenido apoyo tanto ministerial, espiritual, como de todas las maneras de visión celestial internacional. Y es algo que tenemos que reconocer. Pero la parte más importante para mí es la cobertura espiritual. Amén, Lo amén. requerimos, lo necesitamos. Así van las cosas. Pastor, ¿te acuerdas que estabas pasando un momento muy difícil al comienzo? Porque la transición no es fácil. Y hay cosas que uno nos aprendimos a hacerla, ¿no? Muchas veces las iglesias llegan a ser fotocopia de otras iglesias. Así es. Entonces seguimos el patrón que aprendimos y que Ajá. nos enseñaron, pero de repente quedamos como una gallina criando patos. Los Algo patitos así. se tiran al agua y la gallina no sabe qué hacer. Y lo miré por un rato batallar y bueno, se fue muy noble en pedir orientación, pedir guianza, pedir, bueno, ¿qué le hago aquí? ¿Cómo le hago acá? Así Y sí, es. sufrió Así 2 años, 3 años, Así donde es. la iglesia, le dije, va a ser depurada, Ujú, van a salir algunos que Dios no va a querer ahí. ujú. Pero como él tiene un corazón de pastor como el mío, ay, pastor, pero yo no los quiero dejar ir, ay, no, pero es que me duelen, ay, es que... Algo importante que dice el pastor, digo, lo comento porque los comparto y creo que es algo. Yo, en ese tiempo hubo una fractura en la iglesia, Sí, como sí. muchas que existen en todas las congregaciones, y se fue un grupo de la iglesia con alguien, ¿no? Entonces, pues yo sí tenía muchas emociones,
pues me sentía triste, me sentía traicionado, me sentía dolido, hubieron lágrimas porque era gente muy amada, era gente que realmente eran hijos del ministerio. Algo que aprendí del pastor es que hay hijos del ministerio y hay miembros de la iglesia. Ujú. Y los hijos del ministerio son los que van a salir a la guerra con nosotros y los miembros de la iglesia pues van a ser parte de la iglesia, ¿verdad? Pero me dolió mucho y yo le hablé al pastor y yo esperaba que el pastor me dijera, no, tranquilo, todo va a estar bien, o un sobo. Y no, recibí, no recibí, exactamente, recibí lo contrario. Dijo, mira, mijo, dice, muchas iglesias se forman de otras iglesias, así es que bendícelos, bendícelos, tal vez ellos se arrepientan y sea una iglesia grande también la de ellos. Y yo me quedé solamente pensando y dije, es verdad. Entonces, a partir de ese momento yo los bendije, dije, Señor, gracias, los bendigo en el nombre de Jesús, los perdono, pero me seguía doliendo porque eran hijos, ¿no? Sí hice mi oración, pero me seguía doliendo. Terminó rápido. No, está Pasó, bien, toma el tiempo. pasó 1 año y medio, 2 años, ellos hicieron su iglesia, como muchas iglesias, ¿verdad? Que a veces, bueno, en fin. Pero pasan 2 años y fue un desastre lo que intentaron hacer, o sea, le salió mal, pues, y después me buscan y me dicen, ¿podemos hablar contigo? Yo le dije, claro que sí, yo ya había perdonado, estaba mi corazón sano, el pastor me hablaba mucho sobre ese tema, y entonces le dije, claro que sí, podemos vernos, nos vemos en Starbucks, y bueno, ya estamos monetizando. Como el cafecito Sí, ayuda mucho, ¿no? así es, sí, entonces ya estamos monetizando, Jaime, en Starbucks nos vimos, y llegaron tarde, le digo, ¿qué te voy preparando? ¿Qué te voy pidiendo? Yo tenía ya la mesa, le tenía su capuchino, Pastor Juan le tenía su capuchino, a ella su capuchino, yo mi café, y estaba la mesa servida y llegaron, los abracé, le digo, me da mucho gusto verte, me dio mucho gusto verlos. No dijeron nada, solamente empezaron a llorar y llorar y llorar, ¿sabes qué? Perdónanos, reconocemos quién eres nuestro pastor, y ya no y me iban a empezar a platicar de todo lo que pasó, dije, no me platique nada. Solamente los abracé, nos abrazamos, ¿podemos ir a la iglesia? Le dije, yo no tengo que responderles, esa es su casa, ustedes son hijos, Amén, son hijos, es su casa. Pero si nos reciben mal, yo no voy a comentarle a nadie que ustedes regresan a la iglesia, vayan y que sea el Espíritu Santo el que mueva las cosas. Llegaron todo el mundo al cuello de Qué bueno. ellos y después con ellos se vinieron todos los que se fueron. Así es que regresaron 20 a la iglesia. Ahí quedó. Hermano, es impresionante porque a veces alguien no nos dice o no nos orienta que cómo podemos operar en una situación de esta, ¿no? Pero a todos nos pasa en ocasiones de que a veces nos cerramos, ¿verdad? Por la gente que amamos. Yo recuerdo que Dios en Colombia ungió un profeta y lo lineó conmigo, y pues el hombre de Dios lo usaba de una manera extraordinaria. Lo tomaba en el espíritu y el hombre era muy efectivo en lo que compartía. Pero pasó algo. Un día él se fue a Colorado, lo interceptó una mujer y dijo que Dios la había mandado para ungirlo. Lo ungió y lo torció y era una bruja. Y ya cuando vino a dar la palabra me la dio torcida y le dije, ¿sabes una cosa? Lo que tú me estás diciendo, esto no es de Dios. Algo pasó contigo, cuéntame, porque yo no continúo contigo de esta manera. Entonces yo lloré por él, porque pues Dios no me lo había entregado y luego llegó otro profeta. Los profetas son un peligro, hermano, porque siempre andan en las nubes, nunca andan en la tierra. Siempre andan dando palabras y emocionados por allá. Y entonces de repente se quitó el anillo, y estaba en el espíritu, el anillo de graduación. Él graduó en la misma escuela que yo gradué. Y se lo pasó al otro y entonces le entregó el ministerio al otro y el otro se vino para acá conmigo. Y fue interesante ver cómo Dios, yo lloré y me dijo el Señor que tomaran el cuerno y que fuera y ungiera a otro profeta, porque él ya no estaba conmigo y que me iba a quitar la carga que tenía por él. Y así como Samuel agarró el cuerno y se fue y ungió A David. a David, eso sucedió con este muchacho y bueno, comenzó, bueno, después de 20 años que estuvo conmigo, se me torció también Wow. y ahora ya no está, porque se metió con el judaísmo Oh. y entonces le dijeron que la Biblia ya no es
la palabra de Dios que está torcida, que las iglesias evangélicas, que los dones ya no existen, que, bueno, Judaísmo mesiánico, el ¿no? judaísmo mesiánico, Sí. Juan. Sí, sí, exactamente. Es decir, Eh, hay uno que son mesiánicos sí, y bien, pero hay otros que que están bien están torcidos. bien Entonces, torcidos. ellos venían de una escuela, él que estudió en una escuela, no me dijo, se fue en línea y tomó esa escuela y según él graduó y ahora sí me iba a retar, Oh, porque ahora ya tenía ya bastante, podía. ya podía, ¿Ya sabía más? Ya ya sabía. sabía más. Entonces lo llamé, le dije, bueno, mira, venga y hablemos. Mi hijo se va a sentar contigo, mi hijo pues es teólogo, graduado de la universidad. Teólogo Roberts, otro hermano también que está con nosotros acá. Y él fue el que me trajo el COVID. Y no, Un pasaron buen varias regalo. cosas. Me regaló el COVID. Él vino a la casa a hablar conmigo. Yo me muero, casi me muero. Fue una situación terrible que viví. Bueno, pasaron cosas muy difíciles de compartir. Finalmente, ah, él me dijo que se podía asistir a la iglesia. Le dije sí, pero ya no se podía involucrar en dar palabra ni en poder enseñar porque ya su teología se había Torcido. distorsionado. Entonces, es peligro porque cuando, como dicen, hay los 5 ministerios, ¿verdad? Hay el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Cuando el apóstol puede tocar los 5 ministerios, o sea, él puede tocar los otros 4, ¿sí? Y por eso el profeta tiene que estar muy cerca del apóstol, porque siempre hay que bajarlo de las nubes, porque se elevan. Todo lo quieren arreglar con el pico, dando palabra bonita, pero no se involucran en la obra. Claro. No hay pasión por la Formación. gente, no hay sentimiento, no Así es. hay humanidad Ajá. en ellos. Entonces se pierde verdaderamente Sí. porque piensan que dar palabra profética es todo lo que yo tengo que hacer. Pero si la palabra no tiene obras, no es respaldada por los milagros, por las señales, los prodigios, pues no. No hay. Ahora, a mí no me gusta que venga un profeta y me diga, vino aquí una vez uno y dijo, no, estas paredes ya no va a estar porque Dios las va a tumbar y esto va a crecer, esto va a ser una explosión. Oh, Una mentira, eso no era verdad. no pasó. No pasó, porque son profetas que vienen nomás por una ofrenda y no están en no están Así en el es. espíritu verdadero. Y verdaderamente cuando uno ve su vida pasada, se da cuenta que ahí no hay. Así Y uno es. aprende ya a ver a quién le va a soltar el púlpito, Así es. porque cometió unos grandes errores. Entonces, qué importante, pastor, es, y pastor Juan, pastora Elvi, qué importante es buscar el consejo. Sí, Pero a nivel de pastores, ¿en dónde podemos encontrar el consejo? Tenemos que ir, tenemos que decidirnos y más que buscar a alguien, mi padre murió hace 10 años ¿no qué? y él me decía, hijo, busca una cobertura. Y bueno, no me dediqué a buscar, sino dije, Señor, pues, o sea, no sé, o sea, pues tú pon las cosas, ¿no? Él era muy, muy ordenado y él me decía eso, ¿no? Pero para terminar la historia hace ratito, ahora la familia que regresó, créanme que ha empujado la iglesia de una forma increíble. Nos vemos en cada reunión, después, ellos ya tienen que regresaron casi un año, nos vemos después de cada reunión, pero nos vemos en cada reunión y nos abrazamos, sentimos el amor. O sea, Dios revolucionó algo, lo que pareciera como que era una tragedia, Dios la llevó, la encaminó a algo, la filialidad, el amor que yo siento por ellos y que ellos sienten por mí y por toda la iglesia, Amén. créanme que aprendí. Yo estuve hablando con ellos antes de que después dejaron de hablar, pero fue interesante porque ellos me seguían por las redes sociales. Pero fue interesante porque un día le dije al pastor, vaya, visítalos, tú eres el padre espiritual, ellos son tus hijos, Correcto. búscalos. El padre, aunque el pródigo se fue, pero el padre está esperando que regrese. Y la actitud de recibirlo es muy positiva. Y estamos en ese proceso de que Dios eligió a esos 12 para que estuvieran con Él. Lo más importante, los llamó para que estuvieran con Él. ¿Sí o no? Así es, 3 sí, años y medio para que estuvieran con Él. así es.
y no todos son así, no toda, hay gente que llega, asisten y nunca se van a involucrar dentro de un ministerio. Pero hay otra gente que llega y son parte del equipo de las que Dios asigna. Y esta gente que tiene un llamado, a veces cuando no se le da un espacio y como que se sienten, tienen un llamado de Dios, saben que tienen que hacer algo, pero cuando no se les da oportunidad en la iglesia, pues ellos se van a buscar cómo pueden desarrollar su propio Es ministerio. verdad. Entonces, a veces tenemos que tener mucha sensibilidad para ver cuál es el plan que Dios tiene con la vida de ellos, para ayudarlos a desarrollar. ¿Qué piensa, Pastor Juan? No, debe ser justamente con lo que estaba hablando, ¿no? De que inclusive cuando uno analiza lo mismo acerca del hijo pródigo, el padre viéndolo de lejos, no es el Ujú. hijo el que corre, es el padre que corre Abrazar a a Dios. abrazar al hijo. Y ya sabemos que el hijo venía, como se dice por ahí vulgarmente, ¿no? Hecho garras, De hecho, probablemente maloliente, desagradable, pero en cambio hacen fiesta. ujú, Y hay otra cosa que tiene que ver con lo que estamos hablando, que a veces nosotros tenemos gente en la iglesia, pero como nunca se involucran, están igual que el hijo mayor, sí, que precisamente a veces uno dice perdidos, pero en la misma casa. El padre estaba consciente que su hijo menor, dice la Biblia, pues mm, no, estaba muerto en delitos, en ujú, pecado, en todo. Pero el otro estaba muerto ahí en la casa, porque además le reclama al papá y le dice, pero si yo nunca te he fallado, Eso es mentira, yo es creo. mentira, ¿quién de nosotros No hemos pueda fallado. decirle, Señor, te doy gracias porque yo nunca te he fallado? No, hombre, pues eso sería, Mm, sería una tremenda mentira. Claro. Entonces, después, el padre el que le dice, pero hijo, si todo lo mío es tuyo, nunca pudo reconocer que era un heredero. mm, Y eso para mí es falta de identidad y lo que estaba recién hablando el pastor, ¿no? La paternidad. Porque hay gente, yo no tengo problema con los míos, tengo gente que simplemente me dice, Juan, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Bien, pues si soy Juan para ellos y soy hermano, pues está bien. Hay otros que es pastor, ujú, ¿no? Y no puedo negar, tenemos otros que son de la misma iglesia, pero sabemos que son familia, ujú, porque crecieron con nosotros. Hoy son adultos y donde quiera que estén, se encuentran con nosotros. Y como pues con mi esposa ya nos acostumbramos con ellos. Si estamos en un supermercado, es el el abrazo. abrazo y el beso. Y a la gente a veces nos queda mirando porque cómo miran a un señor abrazándome y dándome un beso en la mejilla, ¿no? Claro, Y por supuesto, nosotros le respondemos igual, porque son nuestros hijos. sí. Si con los hijos nosotros hacemos eso, Ajá. ¿por qué no lo vamos a hacer con los hijos espirituales? Sa- Pero hay algo en la iglesia que justamente lo que hablaba el pastor, el espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Amén. ¿Quiénes son? Claro, mira, pastores, cuando estábamos en una cruzada en Guatemala con el pastor Benny Hinn, yo era socio especial del ministerio y fui un pastor del ministerio de él. Y yo viví muchas cosas que me llamaron la atención. La mayoría de la gente que él tenía en su ministerio, todos ganaban un salario. Y todos trabajaban por dinero. Cuando las cosas no salían bien, lo demandaban. Él tuvo que mover su ministerio de Orlando, Florida, aquí a Texas. Cuando yo estaba en uno de los eventos de él, yo era ujier. Nunca yo me imaginé que de ahí alguien me iba a sacar, Dios. Un día llegaron y me sacaron de ahí de donde yo estaba, porque estaba frente de él todo el tiempo, y ya no servía ahí más. Yo era el ujier principal, y nunca les dije que yo era pastor, siempre me presenté como un ujier, y estuve trabajando. Y luego llega el pastor David y me dice, el pastor viene y quiere hablar contigo. Y cuando subí, me dijo, después de la reunión vas a ir a un salón y va a comer con el pastor. Y yo dije, wow, mira qué privilegio.
Yo estaba renegando porque pues me sentí incómodo de que me habían removido del ujier Del principal. lugar. Y me pasa algo raro, porque a las 5 de la mañana me habla el Señor y me dice, ve a tu negocio, saque este anillo, yo ya sabía qué anillo, y tráetelo. Tuve que manejar desde Houston hasta West Colombia, Así es. 1 hora, 10 minutos. Tomé el anillo y me regresé. Mi esposa se quedó en el hotel. Y cuando me llama al segundo piso allá, eran 8, una mesa exactamente esta, como esta, para 8 personas. Ok. Y otra allá para otros 8. Y nos dice, mira, pastores, la razón que los llamo es porque yo voy a mover el ministerio de Orlando a Texas y quiero que ustedes oren por mí y me reciban en el estado de Texas. Y yo digo, ¿quién soy yo para, en mi mente, en mi corazón? Pero el Señor no, me dijo, no, yo a ti te he puesto un lugar de privilegio. Entonces, cuando ya terminamos la reunión, dijo que iba a comprar 8 acres. Mi esposa le dijo, ¿por qué? Porque estaban vendiendo 14. Le dijo, ¿por qué no le compras los 14? Más terreno no te va a afectar, cómpralo. Y entonces él dijo, ok, mira, tienes razón. Hablamos de varios ministerios con él. Y entonces yo me paré con él y me paré en un lado y hablé y le dije, oye, pastor, Dios me habló y me dio esta palabra para tu esposa, que era bienvenida al estado de Texas, y por la obediencia le daba ese reconocimiento y le entregué la joya, que era un diamante de un buen tamaño, un anillo costoso. Y él lo tomó y me dijo, no, ¿sabes qué? Yo no te lo quiero recibir, porque te los vas a tener que entregar a ella misma y darle la palabra que Dios te dio a ella. Y entonces Excelente. en la noche vas a ministrar con ella. Bueno, en la noche se me dio la oportunidad. Y luego, pero me dijo una frase que yo nunca me imaginé, me dijo, mira, yo voy a hacer algo por el ministerio, por ustedes, y pronto lo vas a saber. Voy a darles un lugar especial. Bueno, a los días siguientes tengo un sueño. Me encuentro en Guatemala, yo sabía que era Guatemala, y estaba una computadora en un parque ahí, una secretaria, y viene y me dice, mira, el pastor Benny te manda esta invitación. Dice que se la estoy dando yo personalmente ahorita, pero él te la va a hablar contigo personalmente. Yo dije, ¿quién es este hombre? Que en esa época era tan famoso el pastor, su ministerio era muy grande en la época en que pues, sucedió esto. Bueno, me llamó la atención porque el sueño continuó. Mi esposa tenía 20 años que no iba a Guatemala, ella es nativa de Guatemala. Y entonces el Señor me muestra un restaurante y yo ni me acordaba cómo verdaderamente se llamaba, pero me dio el nombre como Cocoa, como Chocolate, algo así. Entonces, y entro a ese restaurante y había cantidad de plantas y era muy lujoso el lugarcito y vendían pura comida típica de Guatemala. Y yo miraba que mi esposa se comía la comida, pero con mucha Feliz. emoción, 20 años, Feliz. su tierra y bueno. Sí. Sí, su tierra. Entonces, ¿qué sucede? Fíjate, llego aquí a casa, voy a los 25 años de aniversario de él a California, estoy como invitado especial en los 25 años. Llego a casa, recibo una carta de la invitación para ir a la inauguración del edificio en Dallas y allá me da instrucciones, llegan a tal hotel, ya todo, aquí los va a recibir, los van a llevar, los van a traer. Y estábamos en un banquete, ya después de haber venido de orar por el terreno y todo. Llega y me toma la mano y me saluda y dice, oye David, esta vez voy a llevar socios especiales. Y viene y se dirige a mí, que si puedo ir con ellos a Guatemala. Entonces, bueno, yo dije, y aquí la palabra se confirma. Sí. Llego a Guatemala, pues claro, estuvimos en el hotel de lujo con él. Los otros partners se fueron a otro porque era la primera vez que llevaba socios del ministerio. Y entonces yo le pregunto a alguien del restaurante, del hotel, que si había algún lugar ahí que se llamaba La Cocoa, como el chocolate, algo así con ese nombre. Me dijo, sí, aquí a 2 cuadras está. Camino con mi esposa al restaurante. No, hombre, cuando mira todos los antojitos, quería ordenar todo y un solo viaje, porque hacía pues 20 años que no comía. Pero ahí aprendí algo. Después de esa cruzada que fue poderosa, estuvo Cash Luna con nosotros ahí. Y me dice el pastor, pasaron muchas cosas.
pero había muchos problemas dentro del equipo. Ujú. Y me dice el Señor, la razón que él tiene mucho problema es que él tiene asalariados dentro del ministerio y no tiene hijos espirituales. Entonces, ellos están por defender sus intereses personales, no por el interés del ministerio. Claro, Y pasión. me llegó a la palabra donde dice que tuvo un pleito el sobrino de Abraham Así es. y que Lot. Lot, y que Abraham fue con los nacidos en casa, los Oh, nacidos en el sí. que nacieron, Sodoma y Gomorra, Sí. cuando se los llevaron con- cautivos, sí. sí, Entonces dice que los nacidos en casa de Abraham. de Abraham, los que habían nacido bajo sus hombros, Sí, que eran sus esclavos, así es. fueron con él a libertar a La su. guerra. Entonces el Señor me dijo, si tú quieres tener un ministerio poderoso, no tenga miembros, tenga hijos espirituales. Y no es fácil, hermano, Pues no. porque hay que parirlos y hay que engendrarlos y Así hay que es, cuidarlos y hay que aguantarles todos los berrinches y las peleas y todas las cosas que pasan. Y Sí, es verdad. aprender a cambiarle pañales. Sí, aprender a hacer de todo. Y también cuando a veces también, ¿no? Que han comido Golpean. demasiado, todas esas cositas. Es igualito que un bebé. Igual, Es igual, el mismo igual, igual. proceso. Pero realmente a veces la tradición Ujú. no nos permite a veces ver ese tipo de cosas. Qué bien. Pastor Moisés, Sí, ¿qué son? Yo sé que ya, gracias a Dios, se está construyendo el así es. edificio. Sí, sí, sí. Ya puso. Cuéntanos algo porque usted me dijo, mira, tenemos, ya el terreno lo habían comprado. Así es. Tardaron 5 años para que se lo liberaran. 4. 4 sí, años. sí, sí. Wow. Ajá. Sí, Y de luego- hecho, el pastor Chuy, cuando empezó el juicio, El esposo que era sí, el pastor Chuy era muy tu amigo tuyo, sí. Mi amigo, yo lo conocí desgraciadamente el último año y medio. Conocí a la pastora ok. Elvi, al pastor Chuy. Me refiero a frecuentarnos 15 días antes de que él partiera. Nos fuimos de paseo, varios pastores, disfrutamos mucho. Me fui en la camioneta con la pastora y con el pastor Chuy, mi esposa y yo. Hemos platicado todo el camino. Me llenó de tanta visión y yo lo veía tan lleno de proyectos. Ujú. Pero Dios es el de los designios, ¿verdad? Amén. sí. Pero los proyectos deben estar presentes. A mí me contagió de tanta, dije yo, me bajé de la camioneta y dije, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? Hay mucho que hacer. Claro. Pero bueno, sí, pastor, ya estamos, la construcción en México es diferente a la construcción aquí en Estados Unidos. Bueno, hablando, allá se construye para que si llega el tsunami o el terremoto no pasa nada, ¿verdad? Estamos construyendo, tenemos un proyecto de una primera etapa, ¿verdad? Ok. Pero como dice usted, sí, mientras entregaban el terreno nosotros estábamos ya juntando bastante material, sobre todo metal y algunas otras cosas que nos echaran a perder. Esperando, pero esas cosas Dios nos las puso de una forma especial. Dios abrió puertas y fue como David, cuando David hizo el gran almacén y decía, aquí está todo listo para cuando llegue el día en que se tenga que construir el templo. Él tenía un almacén, piedras Amén, amén. preciosas, oro, madera. A Salomón le dejó todo listo. Realmente Salomón se llenó de sabiduría y construyó. Pero estamos en la etapa de construcción, que el Señor vaya dando las etapas. Ahorita estamos en una Ujú. etapa que es la etapa del área de servicios. Ya seguiremos después con la etapa de auditorio, después acabados, y que el Señor nos vaya llevando. Así Pero vamos. lo hermoso es que él es constructor. Y Dios le ha dado el don de trabajar porque Así él es. es el que está en cargo de toda la construcción. Así es. Me dice un día, pastor, ya tengo el terreno, ya tengo el material. No más una ayudita necesito necesitamos tanto para la mano de obra. Sí. Le dije, bueno, junten la mitad y yo le mando la mitad Ujú. para que puedan Iniciar la primera etapa. iniciar la primera etapa. Claro. Y pues también fue con el terreno igual, porque ya lo iban a perder, porque pues no había Claro, dinero así es. y el sacrificio que hacen es enorme, hermano. Sí. Cada domingo ellos levantan, la gente trae comida. ¿Cómo le Comida, sí, a una familia le toca llevar la comida Ok. y todo lo que... Y la gente se queda a comer, por lo menos se quedan 60 personas, 70 a comer, todos los dan- domingos. Y dan una ofrenda. Bueno, no se paga la comida. Bueno, no se paga, sino que comen, pero es realmente una ofrenda. Todo lo que se reúne
va directo a tesorería, porque Mm. es una tesorería de administración del terreno. Ok. Y ese y otros proyectos que hay hechos, ¿no? Pero bueno, aprovechando el comentario, es un excelente momento, volviendo a la paternidad, volviendo al acercamiento, a lo que decías tú, Pastor Juan. Para mí son 4 años que todos los domingos comemos y estamos ahí sentados 70 o 60 y de repente son las 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la tarde, ¿Ustedes perdón, están pero ahí? están ahí, café, pan y encargan otras cosas. Le digo, oigan, disculpen, ahí cierran la puerta porque yo ya Ya me veo. cansé. Sí, en serio, o sea, es increíble. Pero bueno, la parte que quería comentarles sobre esto es, eso me ha ayudado mucho a acercarme a ellos. Qué bonito, qué bonito. Voy de mesa en mesa, platicamos un poco y hay ministración, hay palabra. Es muy fatigoso, lo digo bien, en el espíritu y en la cansa. carne, porque son más horas, porque tú no puedes dejar de quitarte el traje de pastor en el buen sentido, tienes que estar dando palabra. Pero a mí me ha ayudado mucho porque la iglesia se ha fortalecido. Ujú. Entonces, para mí, como aquí que vamos a tener nuestro Aniversario. 50 aniversario, pero estamos aquí, la coinonía, el libro de Hechos lo dice, comían juntos, compartían el pan, ahí dice en las oraciones, estaban en el templo, entonces esa parte tiene que estar en la iglesia. Claro. Y La coinonía. la coinonía y el padre espiritual tiene que estar viendo eso y cuidando que el Espíritu Santo se mueva también en la mesa, ¿no? En la comida. No, pero me gozo tanto de verlos trabajando, rompiendo el terreno, haciendo todo el grupo, llegan y... Bueno, es que es lindo de verdad ver que el sacrificio que se está haciendo es enorme, porque no es fácil. Del lugar donde estaban, pues muy difícil, muy incómodo, pero gracias a Dios que pronto van a tener su lugar y gracias a Dios que van con ese sueño y con ese propósito que Dios los ha dado. Y me gozo ser parte de eso, me encanta ir, porque cuando tú vas a la iglesia, eso es barbacoa de cordero seguro. ¿Verdad, pastora? Sí, claro. La última vez le dije, pastora, Riquísimo. acompáñanos a comer barbacoa de cordero. Sí, así es. Es Y una hace un fiesta. consomé, su hermano Es prepara, una fiesta ahí. hizo una fiesta. Y después de las reuniones de los pastores, a 3 borregos, 2 borregos, 4 borregos, Sí. mata y- Del sacrificio de la mañana. para Sí. comer. Pastora, dinos algo más antes de concluir. Bien, pues en lo que estamos platicando se ha mencionado mucho acerca de la paternidad. Entonces, para mí fue así como un shock, ¿verdad? Cuando el pastor muere, yo digo, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ese fue, ya no está la imagen, ¿no? Del Sí. varón, del pastor, del padre de la casa. Y eso me preocupaba mucho. Y entonces, orando al Señor, sentí de parte del Señor, me dijo, no te preocupes, la paternidad es un espíritu, Así es. yo soy, oficio. yo Sí. soy Sí, el sí. espíritu de paternidad. Wow, eso descansé, pastor, Claro, descansé, claro. como que mi preocupación se fue abajo. Amén, amén. Entonces sé que Dios está ahí y es una cobertura de paternidad que ahí la gente se siente bien recibida y no tengo que estar al pendiente. Por eso, sin embargo, hay que levantar varones para que ellos Claro. puedan ministrar varones, ¿verdad? Ese es uno de los El propósitos. último día que compartí, que prediqué los 2 servicios, Sí. el último, cuando el Señor te ministró, me dice el Señor, llévalos a comer, llévalos Ujú. a la familia, a todos ustedes, Sí, sí, sí. y esté con ellos. Ellos no Ujú. tienen una paternidad, Ujú. pero quiero que de parte mía tú los lleves a comer. Ajá. Y le dije, Señor, qué privilegio, qué honor. Y nos fuimos a un lugar, tú llevas muy, había pasado una experiencia tremenda y yo me Sí. di cuenta de lo que Dios había hecho, pero así, Sí. como sea, fuimos todos tiene un yerno Ujú. que trabaja contigo en la iglesia, su hija. Sí. Hermana, no puedo pasar por alto cuando yo conocí a Santi y a Ale. Ellos los había invitado a Querétaro porque nomás tuvimos la conferencia primera en su iglesia de pastores. El pastor, cuando los llevamos al restaurante ahí. Y ustedes fueron como 30 de ahí a Querétaro a Ujú. tomar al seminario. Entonces yo no sé, se me ocurrió llamarle a Santi y a Ali
que fueran al restaurante a comer. Y cuando estábamos ahí, Dios me habla y bueno, comenzó el Señor a ministrarles a los dos. Pues terminamos en el cuarto del hotel, ministrándoles y pasó algo tan tremendo. Luego Raúl recibió una llamada que no podían llegar en la noche, que estaban atascados porque cuando iban de camino el niño comienza a pasar liberación. Es un bebito de 1 año y medio. No, Y te cuenta, ¿qué pasó, hermana? Esa experiencia, para mí nunca había oído de algo que un bebé. Ajá. Sí, sí, fueron ministrados Ali y Santiago por el pastor, liberación, sanidad interior, y eso tuvo un efecto en el pequeño de 1 año. De 1 año. De era. 1 año. Entonces el niño empezó a vomitar y no sabíamos por qué. O sea, realmente era lo que habían pasado sus padres de libertad, estaba reflejándose en el niño. Entonces vimos un cambio sorprendente, así, wow, ¿verdad? Y es que me estaba diciendo Ali que el doctor por la salud de ella había dicho que él no podían tener bebés. Sí. Entonces el bebé vino con rechazo ya de antemano, ya venía, no era un bebé planeado. Sí. Entonces el niño estaba recibiendo toda esa situación. Sí. Y el Señor hace la obra completa. Ujú. Y me agradó mucho la actitud de Santi. Me dijo, ¿sabes qué, pastor? Siempre que vengas a México, me necesite, ahí voy. Sí. Como sea, yo voy a estar allá para ayudarte. Y es porque es un chavo con toda capacidad de cámaras y de todo lo que hace. Es un trabajo espectacular. Entonces, y ella también es muy linda. Se ofreció a ayudarme con la presentación de PowerPoint y todo. Linda familia. Conocimos a Raúl. A Raúl. A Raúl. Su esposo me llevó para orar en el negocio por él. Sí. También conocimos Aldo. a Claudia y a Aldo. Aldo, ¿se llama? Sí, Aldo y Claudia. Sí, son linda gente. Sí. Estuvimos comiendo la última vez que estuvimos ahí. Una bendición tan grande. Cuando vinieron acá, pues fue un tiempo bonito, aunque fue poco el tiempo, pero muy divertido. Pero yo agradezco a Dios por su vida, por su ministerio, y como he visto que para Dios no hay ninguna barrera, ni hay nada imposible. Lo que Dios une es nuestro espíritu y estamos en ese mismo espíritu y estamos dispuestos a lo que el Señor tenga para futuro. Y pues vamos a ponerlo en las manos de Dios. Yo espero que... Pastor Moisés no sabe el gozo que me da de verlo. Sí, De verdad, no, Moy, yo te también aprecio mucho. algo bueno, ya para no hablar más, por lo que les digo de que los pastores agarrando el micrófono, pero tenemos ya más de 1 año que no nos veíamos con Pastor Pedro Pablo y toda la gente de por acá. Y bueno, llegando, pareciera como si nos hubiéramos visto la semana pasada, en serio, Sí, era algo sí. tan natural y bueno, ya había ahí carne asada de todo tipo de cortes y cayó muy bien después del viaje, Claro. ¿verdad? Pero nos saludamos tan normal que yo dije, ¿qué pasa, señores? Esto es sobrenatural. Nos sentamos y platicamos como si no hubiera tanto tiempo de vernos, pastor. Creo que ahí podemos confirmamos ¿cómo se puede decir? Eso tan sobrenatural que Dios ha establecido, Ujú. que no somos de sangre, que no nos conocemos de hace muchos años, como con el pastor Juan, usted se conoce, que no nos vemos todos los días, pero hay una afinidad y un testimonio en el espíritu que no se puede explicar. Bueno, pues muy agradecidos a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Esperamos que alguien se esté comunicando. ¿Hay algún saludo? ¿Hay alguna persona que nos habló? Quizás más adelante podamos hablar, pero mientras tanto, voy a ir a pedir al pastor Juan que pase nuevamente a la plataforma y nos traiga otro canto. Deleitarnos. Mañana le vamos a enseñar un poquito cómo quedó el salón, ¿verdad? Sí, está lindísimo. Padrísimo. Acá. En verdad, yo le comento a la persona, la pastora Erika, que se encargó de esto, le digo, es que tú bajas los diseños del Señor acá y los haces visibles, ¿no? De verdad, está lindísimo y de verdad, yo estoy contentísima y para mí es un honor haber sido invitada a este evento, a este aniversario, pastor. Muchísimas Hermana, gracias. para mí también es una bendición muy grande. Amén. Así que vamos a echar un canto y después terminamos con una palabra de oración y Claro que sí. orando por la gente que nos sigue a través de las redes sociales.
Las cosas más absurdas de este mundo son las más cuerdas que me ha enseñado Dios. Las cosas más absurdas de este mundo son las más cuerdas que me ha enseñado Dios. Dame tus enemigos, quiero con gran amor, y si alguno te ofende, ora por él al Señor. Dame tus enemigos, quiero con gran amor, y si alguno te ofende, ora por él al Señor. El Altísimo Señor dio un mandamiento, dando muestras de humildad Jesús cumplió, predicando por todo el mundo buenas nuevas, pues buscaba quien era y perdón. Predicando por todo el mundo buenas nuevas, pues escrito estaba quien era y perdón. Las cosas más absurdas de este mundo son las más cuerdas que me ha enseñado Dios. Las cosas más absurdas de este mundo son las más cuerdas que me ha enseñado Dios. Ama a tus enemigos, quiérlos con gran amor, y si alguno te ofende, ora por él al Señor. Ama a tus enemigos, quiérlos con gran amor, y si alguno te ofende, ora por él al Señor. Venid pues, dice Jehová, estemos a cuentas, venid todos los puros de corazón, decididos y ansiosos al arrepentimiento, alcanzaremos eterno galardón. Decididos y ansiosos al arrepentimiento, alcanzaremos eterno galardón. Muy bien, hermanos, muchas gracias por acompañarnos, Pastor Moisés. Sí, muchas gracias, fue un privilegio. Estoy en casa. Amén. Pastora, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y pues para que otras personas les conozcan, pues tenemos un gran grupo de personas que nos siguen a través de las redes sociales y pues les mandas un saludo a cada uno de ellos. Ok, pues para mí también fue un gusto, un honor estar acá y les mandamos un saludo, sigan conectándose, compartiendo, ¿verdad? Porque al escuchar esto produce fe y anima y eso es lo principal, que la gente del Señor esté animada y sigamos adelante, no se detengan en nada. Bendiciones. Muchas gracias. Pastor Juan, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes Y sabemos también. que el día de mañana pues va a estar nuevamente. Les invitamos mañana a las 12 del día comienza la transmisión en vivo de algunas, no vamos a grabar todo porque son bastante la programación, pero hay varios testimonios que sí quisiera que pudiéramos grabar y también la música el día de mañana. Así que esperamos que se conecten con nosotros, nos manden un comentario. Ok. Carlos Vargas. El pastor Carlos Vargas. Carlos. Sí. Qué lindo. Muy bien.
Un abrazo, bendiciones, Pastor Juan. Amén. Despídanos en oración para terminar. Seguro. Breve. ¿Mm? Padre Celestial, exaltamos tu nombre y te damos gracias. Es maravilloso, Señor, lo que tu palabra dice, que podemos celebrar años, pero somos lo que tu palabra dice, Dios. En esto el mundo conocerá que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Y Padre, en esta hora hemos hablado del perdón, de los hijos, de esa paternidad espiritual. Porque tú eres nuestro Padre. Éramos nosotros quienes estábamos muertos en delitos y pecados, pero en tu gran amor y misericordia nos alcanzaste. Y hoy en día estamos bajo tu gracia y tu palabra dice que somos hijos y si hijos, también herederos. Amén. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre maravilloso de Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Amén.